Buenos días, hermanos y amigos que están en esta mañana acompañándonos. Gracias al Señor porque podemos, en estos espacios que Él nos permite, poder participar de lo que Él quiere que en esta mañana escuchemos. Y vamos a continuar con el tema del Evangelio. Y estamos en el tercer punto: ¿para qué es el Evangelio? Y continuamos con el inciso número 7. ¿Para qué es el Evangelio? Para que los no judíos lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios. Para que los no judíos lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, dice Romanos 15:16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Primero quiero decir aquí que ministro en este versículo es el que sirve a Dios en alguna forma de ministerio y culto público, lo cual incluye el oficio de un sacerdote. Eso es a lo que se refiere ministro. En el versículo 14, para entender todo el esquema de lo que presenta este versículo, el versículo 14 dice que el apóstol Pablo está seguro de que los hermanos que están allá en Roma, ellos están llenos de bondad, ellos están llenos de todo conocimiento y que saben aconsejarse unos a otros. O sea, él está completamente seguro de que estos hermanos están llenos de bondad, de conocimiento y que tienen la capacidad de parte de Dios de aconsejarse unos a otros. En el versículo 15 les dice que les ha escrito como para recordarles algunas cosas y que no las olviden. O sea que a pesar de que estos hermanos estaban preparados, digámoslo así, espiritualmente para apoyarse unos a otros, abundaban en bondad, en todo conocimiento de las Escrituras, pues necesitaba que Dios a través del apóstol Pablo les dijera estas cosas y que no la olvidaran. Pablo dice que lo hace por el encargo que Dios en su bondad le ha dado. Y en el versículo 16 entonces, que nos ocupa, vemos el trabajo apostólico de Pablo entre los no judíos, entre los gentiles, entre personas que no conocían a Dios. Como primero entonces dice en el versículo de servir a Cristo Jesús para bien de los que no son judíos, o sea, los gentiles, hacer un trabajo para el bien de los que no son judíos. 2, prestar el servicio sacerdotal consistente en anunciar el Evangelio de Dios. Allí la palabra ministrar, oficiar como sacerdote. Este era un trabajo que estaba haciendo Pablo con los gentiles, los que no conocían a Cristo Jesús, y es un trabajo que hacemos los creyentes con los que estamos llevándole la palabra de Dios a los que discipulamos después de evangelizarlo. 3, como fin presentar ante Dios, este era el propósito, presentar ante Dios a los no judíos como ofrenda que le sea grata a Dios. Y 4, esa ofrenda que le va a ser grata a Dios es santificada por el Espíritu Santo, es decir, consagrada, apartada para Él por el Espíritu Santo. Pablo entonces explica que su ministerio sacerdotal consiste en presentar a Dios la ofrenda de una multitud de convertidos gentiles. Su ministerio sacerdotal de Pablo y su ministerio, hermano, y mi ministerio como iglesia es precisamente presentar a Dios a las personas que le estamos predicando el Evangelio y que se convierten a Cristo Jesús como una ofrenda grata para Él, porque cumplimos el papel sacerdotal o el oficio sacerdotal. Lo que convierte a una persona no creyente en sacrificio para Dios es su santificación. O sea,
cuando se convierte o Dios lo convierte en una nueva criatura. No la obra suya o la obra mía como personas o como instrumentos a quien Dios nos ha puesto para predicar el Evangelio, sino la obra del Espíritu Santo. Las cosas impías nunca pueden ser gratas para los santos de Dios. O sea que usted con su propia fuerza no puede hacer el acto de presentación como sacerdote a una persona quien ha nacido de nuevo porque usted lo ha instruido. Obviamente, primero porque es Dios quien le ha regalado la fe para que crea en su Hijo Jesucristo. Como punto 8, ¿para qué es el Evangelio? Para que los impíos se arrepientan y crean en el Evangelio, crean en Cristo Jesús, crean en su palabra. Marcos 1:15, diciendo, aquí está hablando Cristo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Primero ya se cumplió el plazo, es lo que está diciendo Cristo. El plazo señalado, dice Jesús, es el tiempo cumplido. Segundo, el reino de Dios está cerca, se ha acercado. Tercero, vuélvanse a Dios, es decir, arrepiéntanse. Y cuarto, y acepten con fe sus buenas noticias. Esto es, crean. Entonces, Jesús le dice a los judíos en Galilea, después de ser Juan encarcelado, es cuando Jesús dice esto. Dice, el tiempo se ha cumplido. No es un tiempo en el sentido cronológico, sino un tiempo para la acción decisiva por parte de Dios. Es el tiempo que Dios estableció para él sacar el Evangelio, presentárselo a la humanidad. El reino de Dios, que dice ese versículo, es el gobierno soberano de Dios en el campo de la salvación, transformando el corazón de la gente. El reino de Dios se ha acercado, es su gobierno soberano en el campo de la salvación. Y ese se ha acercado porque el rey estaba presente. Y cuando dice arrepentíos y creed, el arrepentimiento y la fe son las respuestas requeridas a la misericordia, a la misericordiosa oferta de salvación de Dios. Arrepentíos y creed. Eso es precisamente respuesta de la misericordiosa ofrenda de salvación de Dios. Como dice allá en Hechos 20:21, a los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Está hablando el apóstol Pablo. Como punto 9, ¿para qué es el Evangelio? Para que Dios haga firme o fortalezca al creyente. Para que Dios haga firme o fortalezca al creyente en Romanos 16:25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Dios los fortalece con la buena noticia acerca de Jesucristo que yo anuncio, dice Pablo. Dios les da la fortaleza, les da la firmeza con la buena noticia de Jesucristo que yo anuncio. Segundo, esa buena noticia es el plan secreto que Dios ha dado a conocer. Eso es revelación. Y 3, misterio que estuvo escondido, que estuvo oculto durante mucho tiempo, es decir, en tiempos eternos. El misterio más común del Nuevo Testamento es que Dios haría provisión para la salvación de los gentiles, tanto como para los judíos, es decir, la obra de Dios a través de Jesús. Punto 7, punto 8 y punto 9. El Evangelio es para que los no judíos lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, para que los impíos se arrepientan y crean en el Evangelio, para que Dios haga firme o fortalezca al creyente.
amigo que nos está escuchando en esta mañana, ha visto lo que presenta, lo que está presentado en cuanto para qué es el Evangelio. Servir a Cristo Jesús para bien de los que no son judíos es precisamente el trabajo que está haciendo la persona que a lo mejor le está tratando a usted, que a lo mejor le ha predicado el Evangelio, que a lo mejor lo está discipulando. Dios le ama tanto a usted que le ha presentado persona o personas para que lo lleven a los pies del Señor Jesucristo a través de su palabra. Si usted quiere realmente ser una persona que sirva o sea presentada como una ofrenda aceptable, agradable para Dios, usted necesita creer en Cristo Jesús. Primeramente usted necesita arrepentirse y creer al Evangelio, creer a la palabra de Dios, y valore ese creyente que está allí al lado suyo cada momento, cada oportunidad que usted le permite de presentarle a usted la palabra de Dios, de enseñarle lo que es el camino de Dios.